Capítulo 6. Darcy declara lo que siente. Durante una visita a la casa de Charlotte, Elizabeth volvió a encontrarse con Darcy. Él luchaba contra sus sentimientos hasta que ya no pudo contenerlos. Finalmente, declaró su amor. Pero su confesión estuvo manchada por un tono que dejaba entrever su lucha interna, una mezcla de orgullo y sinceridad. Elizabeth, sorprendida e irritada, lo rechazó. Y no solo eso, lo acusó de sabotear la relación entre Bingley y Jane y de haber arruinado el futuro de Wickham. Darcy se marchó herido, sin decir palabra. Al día siguiente, entregó una carta a Elizabeth. Una carta que cambiaría todo. Capítulo 7. La carta que cambia todo. Elizabeth se apartó bajo la sombra de unos árboles y abrió la carta con manos temblorosas. El sello aún estaba tibio, como si Darcy la hubiera escrito con el corazón en fuego. Mientras leía, una oleada de emociones la inundó. La carta comenzaba con una disculpa. Darcy reconocía que sus palabras durante la propuesta fueron arrogantes, pero por primera vez, Elizabeth pudo ver la vulnerabilidad que ocultaban sus modales rígidos. Luego, paso a paso, Darcy explicó cada una de las acusaciones. Sobre Jane y Bingley. Había interferido, sí, pero lo hizo creyendo que Jane era indiferente, porque ella ocultaba con tanta elegancia sus sentimientos que nadie podía leerlos con claridad. Darcy creía, sinceramente, que estaba protegiendo a su amigo de una ilusión no correspondida. No había malicia, solo exceso de juicio. Sobre Wickham, la verdad era mucho más oscura. Darcy relató cómo su padre había favorecido a Wickham desde niño, dándole una educación costosa y oportunidades reales. Wickham recibió dinero, lo malgastó, pidió más, lo perdió todo jugando. Y finalmente intentó seducir a Georgiana, de apenas 15 años, para fugarse con ella. Todo en busca de riqueza, no amor. Elizabeth sintió un frío recorrerla. La sonrisa encantadora de Wickham, su falsa humildad, su tono suave, todo había sido una máscara. Mientras releía la carta, su orgullo se derrumbó. Se vio a sí misma juzgando, creyendo, dejando que su propio resentimiento hacia Darcy oscureciera la verdad. Por primera vez en su vida, Elizabeth Bennet se sintió humillada, pero también transformada. Esa carta abrió un espacio inesperado en su corazón, uno que, muy a pesar suyo, Darcy ya comenzaba a ocupar. Elizabeth guardó la carta, no sin antes mirarla una vez más. La dobló con cuidado, como si fuera un secreto que debía proteger, y emprendió el camino de regreso. Capítulo 8. Un viaje que lo cambia todo. Pemberley. Semanas después, Elizabeth viajó con sus tíos Gardiner a Derbyshire. Durante el trayecto, la señora Gardiner mencionó que una de las casas más hermosas de la región pertenecía a la familia Darcy. Elizabeth sintió un vuelco en el pecho al escuchar el nombre. Los tíos sugirieron visitar Pemberley, y Elizabeth dudó. Temía encontrarse con Darcy. Temía que él interpretara su presencia como una insistencia, pero también temía lo contrario, no volver a verlo jamás. Finalmente, aceptó, confiando en que él estaría ausente, como les aseguraron. Pemberley apareció entre los árboles como un sueño hecho piedra, majestuoso, elegante, silencioso. Los jardines se extendían como un manto verde que abrazaba el palacio. La naturaleza y la arquitectura parecían conversar en armonía. Elizabeth caminaba por los salones con los tíos, admirando las obras de arte, los retratos familiares, las vistas desde las ventanas. En cada esquina descubría detalles que hablaban no solo de riqueza, sino de buen gusto, equilibrio y sensibilidad. En uno de los salones principales, un retrato llamó su atención. El rostro de Darcy, sereno, firme, honesto. Algo dentro de ella se estremeció. La ama de llaves, una mujer amable y sincera, les contó historias del joven Darcy, su generosidad, su responsabilidad, su lealtad hacia quienes dependían de él. No dijo una sola palabra negativa. Cada elogio era un golpe más al prejuicio que Elizabeth había cargado durante tanto tiempo.
Y entonces sucedió lo inesperado. Desde la colina cercana, Darcy apareció montado a caballo. Detuvo su paso al verla. Su sorpresa fue evidente, pero no había rastro de enojo, ni orgullo herido. Al contrario, sus ojos mostraban una mezcla de emoción y alivio. Se acercó con respeto. Su voz era distinta, suave, cálida, libre de la rigidez habitual. Elizabeth apenas podía hablar. Al verlo tan cercano, tan humano, comprendió que la carta no había sido solo una explicación. Había sido una apertura de su alma. Darcy, por su parte, se mostraba ansioso de agradar. Se ofreció a presentarles a su hermana Georgiana e incluso invitó a los Gardiner a cenar. Todo con una sinceridad que Elizabeth jamás hubiera imaginado. Esa tarde cambió su percepción por completo. Por primera vez, Elizabeth sintió que el orgullo pertenecía más a ella que a Darcy. Capítulo 1. Netherfield Park y las Bennet. Era bien sabido en la región que Netherfield Park tenía un nuevo inquilino. Un joven adinerado, soltero y, según los rumores, excepcionalmente amable. Su nombre, Charles Bingley. La señora Bennet recibió la noticia como si el destino acabara de tocar a su puerta. Con 5 hijas bajo su cuidado, cada oportunidad era un posible matrimonio bien logrado. Su mente, inquieta por naturaleza, ya imaginaba a Jane o Elizabeth cruzando miradas con el joven recién llegado. El señor Bennet, más reservado, se limitaba a observar las exageradas ilusiones de su esposa con una mezcla de paciencia y humor. Aún así, sabía que la vida social de la familia estaba a punto de volverse mucho más interesante. Jane, la mayor, irradiaba gentileza. Elizabeth, ingeniosa y observadora, tenía un espíritu libre que la convertía en la favorita de su padre. Mary buscaba virtud en los libros, mientras que Kitty y Lydia vivían obsesionadas con bailes y oficiales de uniforme. La llegada de Bingley prometía alterar la calma de la campiña, y la señora Bennet estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que su familia brillara. Capítulo 2. El baile y las primeras impresiones. La noticia de un gran baile en Netherfield hizo vibrar a la comunidad entera. Los Bennet no fueron la excepción. Cuando Bingley apareció en el salón, su sonrisa abierta y su actitud amable conquistaron a todos. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos encontraran a Jane y la invitara a bailar. La química entre ellos era evidente, suave y sincera. Pero no todos los invitados generaron la misma impresión. Bingley había llegado acompañado de su amigo, Fitzwilliam Darcy. Un hombre alto, de rasgos firmes, mirada seria y modales impecables, pero envueltos en un aire de orgullo que lo volvía distante. Elizabeth, divertida observadora, notó ese detalle enseguida. Y la noche le daría más motivos para recordarlo. Mientras comentaban posibles parejas para bailar, Bingley sugirió que Darcy invitara a Elizabeth. Darcy, con frialdad, respondió: «No es lo suficientemente hermosa para tentarme». Elizabeth lo escuchó sin proponérselo, y aunque no le afectó profundamente, su orgullo no olvidó aquella frase. Fue el inicio de un prejuicio silencioso. La noche terminó con muchas risas, una madre emocionada, y el comienzo de 2 historias muy distintas. Capítulo 3. Jane. Una visita bajo la lluvia. Pocos días después, Jane fue invitada por las hermanas de Bingley a visitar Netherfield. La señora Bennet, en un acto que mezclaba estrategia con conveniencia, insistió en que Jane fuera a caballo, anticipando una tormenta que la obligaría a quedarse allí. La tormenta llegó, y Jane, empapada y febril, cayó enferma nada más llegar. Elizabeth, preocupada por su hermana, caminó largas millas bajo la lluvia para acompañarla en Netherfield. Su apariencia, manchada por el barro del camino, causó sorpresa entre las refinadas hermanas de Bingley. Darcy, sin embargo, no pudo evitar admirar su determinación y la frescura natural de su espíritu. Durante los días que Elizabeth y Jane permanecieron allí, Darcy comenzó a verla de otra manera. Su conversación inteligente, su mirada penetrante, su humor, todo lo descolocaba. Elizabeth, por su parte, seguía considerándolo arrogante. Pero algo nuevo, sutil e incómodo
empezaba a crecer entre ellos. Capítulo 4. Wickham y las sombras del pasado. Tiempo después, Elizabeth conoció al oficial George Wickham. Su actitud encantadora y su porte amable conquistaban fácilmente. Durante una caminata, Wickham le habló del pasado. Aseguró que Darcy lo había tratado injustamente, privándolo de una herencia prometida. Elizabeth creyó cada palabra, pues todo encajaba con su impresión negativa de Darcy. No sabía que estaba escuchando solo una parte manipulada de la historia. Capítulo 5. Una propuesta inesperada. El señor Collins, primo de los Bennet y futuro heredero de su casa, llegó de visita con intenciones claras: buscar esposa entre las hermanas Bennet. Tras un cortejo torpe pero insistente, eligió a Elizabeth. Ella rechazó la propuesta con firmeza. Para su madre fue un desastre. Para su padre, un motivo de orgullo. «No serás feliz si te casas sin amor», le dijo, «y yo no deseo verte infeliz». Collins, herido en su dignidad, encontró consuelo en Charlotte Lucas, amiga cercana de Elizabeth, quien aceptó casarse con él movida por la practicidad. Elizabeth quedó sorprendida, pero respetó la decisión, y que los prejuicios que había sostenido se deshacían, uno a uno, ante la verdadera esencia del hombre que tenía enfrente. Capítulo 9. Georgiana Darcy, y un corazón que despierta. La hermana de Darcy, Georgiana, era tímida y dulce, pero la forma en que hablaba de su hermano revelaba un profundo cariño. Elizabeth fue recibida con un respeto y una calidez inesperadas. Darcy casi parecía nervioso, como un hombre que muestra su hogar a alguien especial. Cada minuto que pasaban juntos agregaba una pieza nueva al rompecabezas del carácter de Darcy. Las formalidades se desvanecieron. Las miradas se abrían paso donde las palabras no bastaban. Elizabeth comenzó a verlo con gratitud, admiración y algo que aún temía nombrar. Todo parecía avanzar hacia un futuro posible, hasta que una carta llegó a manos de Elizabeth. Una carta que, una vez más, lo cambiaría todo. Capítulo 10. El escándalo de Lydia. La carta provenía de Jane. El contenido era devastador. Lydia había huido con Wickham. No se habían casado, no había promesas, solo una fuga impulsiva, y un posible desastre social para toda la familia Bennet. Elizabeth sintió el mundo derrumbarse. El peso de la humillación, la angustia por su hermana menor, el miedo por el futuro de todas, todo cayó sobre ella como un golpe seco. Darcy llegó justo cuando Elizabeth terminaba de leer. Vio su rostro descompuesto y se alarmó. Ella, entre lágrimas, le contó lo sucedido, sin ocultar nada. Darcy se quedó en silencio, pálido. Aquel hombre, siempre tan dueño de sí mismo, se quebró por un instante, no por el escándalo en sí, sino por verla sufrir. Elizabeth se marchó apresuradamente con sus tíos. Lo último que pensó fue: después de esto, Darcy jamás podrá unirse a mi familia. Jamás. No sabía que él estaba decidido a hacer algo impensable. Capítulo 11. El acto oculto de Darcy. En las semanas siguientes, la familia Bennet vivió en un estado de tensión insoportable. El futuro de todas las hermanas dependía del destino de Lydia. Y entonces llegó la noticia. Lydia había sido encontrada, y Wickham aceptaba casarse con ella. El alivio fue inmenso. Pero lo más sorprendente llegó después. Elizabeth se enteró, a través de su tía Gardiner, de la verdad. Fue Darcy quien localizó a Wickham, pagó sus deudas, le ofreció un incentivo económico y aseguró el matrimonio, todo para proteger la reputación de la familia Bennet. Y lo hizo en silencio, sin esperar reconocimiento, sin contarle a Elizabeth, sin poner condiciones, un acto de honor puro. Elizabeth sintió su corazón abrirse por completo. Ya no había orgullo, ya no había prejuicio, solo un amor creciente, callado, y la certeza de que Darcy era, sin duda, el mejor hombre que jamás había conocido. Capítulo 12. Regreso a Longbourn, silencios, dudas y revelaciones. El carruaje avanzaba lentamente hacia Longbourn, mientras Elizabeth observaba el paisaje pasar, casi sin verlo. La carta de Jane se repetía una y otra vez en su mente,
como un eco doloroso que no encontraba descanso. El escándalo de Lidia no era solo una imprudencia juvenil, era una sombra que amenazaba con caer sobre toda la familia. A través de la ventana, los campos verdes de Hertfordshire parecían indiferentes al drama que la consumía. La luz del atardecer teñía de dorado los árboles, pero Elizabeth no encontraba consuelo en la belleza del paisaje. Su alma estaba demasiado agitada para rendirse a la calma. Lidia, susurró, casi sin darse cuenta. ¿Cómo pudo ser tan imprudente? El tío Gardiner, sentado frente a ella, intentó consolarla con palabras de prudencia y paciencia, pero incluso la voz serena de su tío no lograba apaciguar la tormenta interna que la envolvía. Lo que más la atormentaba, sin embargo, era Darcy. La última vez que lo había visto, él había presenciado su angustia, había escuchado sus confesiones más dolorosas, que su familia estaba al borde del desastre, que Lidia había huido, que Wickham era un hombre sin honor. Elizabeth no podía sacarse de la mente aquella imagen, la manera en que Darcy la miró, con una mezcla de preocupación, tristeza y una ternura silenciosa que hasta ese día no había comprendido. Jamás volverá a acercarse a mí. Después de este escándalo, ¿cómo podría desearlo? La idea la desgarraba. Al llegar a Longbourn, la casa estaba sumida en un ambiente caótico. La señora Bennet lloraba sin control, alternando la desesperación con la indignación. El señor Bennet guardaba un silencio pesado, lleno de culpa por haber permitido que Lydia viajara a Brighton. Kitty y Mary vagaban por la casa con rostros preocupados. Jane hacía todo lo posible por mantener el orden emocional, aunque sus propios ojos reflejaban noches sin dormir. Elizabeth la abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, profundo, uno de esos que no necesitan palabras. «Lo superaremos», murmuró Jane, aunque ni ella misma lo creía del todo. Durante días, la familia vivió en un estado de tensión insoportable. Cada carta que llegaba hacía que los corazones se detuvieran. Cada hora que pasaba sin noticias era un recordatorio más de la gravedad de la situación. Y entonces, finalmente, llegó la carta. Lidia había sido encontrada, y Wickham accedía a casarse con ella. La noticia produjo una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué un hombre que no tenía intención alguna de casarse y que huía de deudas y escándalos aceptaba de repente formalizar la unión? Algo no encajaba. Elizabeth lo sintió al instante, como un presentimiento frío en la nuca. Días después, la visita de los Gardiner aclaró la verdad que lo cambiaría todo. Capítulo 13. El sacrificio oculto de Darcy. La señora Gardiner pidió hablar a solas con Elizabeth. La llevó a un rincón tranquilo del jardín, donde el sonido del viento entre las hojas creaba una atmósfera íntima y suave. Elizabeth percibió en los ojos de su tía algo distinto, una mezcla de admiración y secreto. «Querida», comenzó la señora Gardiner con voz lenta, casi ceremoniosa, «hay algo que debo contarte, algo que quizás cambie muchas cosas para ti». Elizabeth sintió un vuelco en el corazón. «¿Es sobre Lidia?», preguntó con ansiedad. «Es sobre... ¿Cómo se resolvió todo?». Su tía respiró hondo antes de continuar. «Fue el señor Darcy quien encontró a tu hermana». Elizabeth sintió que su mente se nublaba. Un escalofrío le recorrió la columna. Sus labios se separaron, pero ninguna palabra salió. «Él localizó a Wickham en Londres», continuó su tía. «Lo confrontó. Pagó todas sus deudas. Le ofreció una suma generosa para casarse con Lidia y aseguró que el arreglo se mantuviera en absoluto silencio». Elizabeth llevó una mano a la boca. La emoción la golpeó como una ola. Se sintió mareada. «Pero, ¿por qué lo haría?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué arriesgarse de esa forma?». «Por ti, querida», respondió su tía con una ternura profunda. «Lo hizo por ti». Elizabeth cerró los ojos. Sintió que el mundo entero se abría bajo sus pies. Recordó cómo Darcy la había mirado en Pemberley, cómo había suavizado su voz, cómo parecía luchar entre el deseo y el deber. Recordó la carta. Recordó su sinceridad. Recordó su cambio. Y ahora sabía que aquel hombre al que había rechazado, aquel hombre al que había acusado,
había actuado con la mayor nobleza posible, sin esperar nada a cambio, ni agradecimiento, ni reconocimiento, ni siquiera la posibilidad de mejorar su propia reputación. Lo había hecho en silencio, por amor, por convicción, por ella. Elizabeth sintió que el corazón le latía tan fuerte que casi dolía. Su tía continuó: «Por favor, no digas a nadie lo que te he contado». Él insistió en mantener su nombre fuera del asunto. Elizabeth apenas pudo asentir. Aquella noche no durmió. Caminó por su habitación, repasando cada palabra, cada gesto, cada recuerdo. Darcy se había convertido, sin que ella lo advirtiera, en el hombre más admirable que jamás había conocido, y también el hombre que ahora temía haber perdido para siempre. Capítulo 14. El retorno de Bingley y la esperanza renacida. Semanas después, la calma empezó a volver a Longbourn. La señora Bennet recuperó su habitual entusiasmo, ahora encantada con la idea de tener una hija casada, aunque las circunstancias fueran menos que ideales. Las hermanas Bennet volvían poco a poco a la rutina. Pero Elizabeth no era la misma. La noticia que más sorprendió a todos fue la llegada de Charles Bingley a Netherfield. Después de tantos meses de ausencia, su regreso despertó susurros y miradas cómplices. Jane intentó mostrarse serena, pero Elizabeth veía más allá. Sus ojos brillaban con un resplandor suave, vulnerable. El día que Bingley visitó a los Bennet, la casa entera parecía contener la respiración. Entró acompañado de Darcy. La presencia de Darcy creó una tensión inmediata en Elizabeth. Sintió su pulso acelerarse. Su alma parecía dividirse entre el deseo y la duda. Bingley se sentó cerca de Jane, nervioso y encantador. Hablaban como si el tiempo no hubiera pasado, como si cada minuto perdido estuviera intentando recuperarse. Darcy, en cambio, se mantuvo más alejado, aunque sus ojos volvían una y otra vez hacia Elizabeth, casi sin poder evitarlo. No hablaban mucho, solo intercambiaban miradas, pero esas miradas decían más que cualquier conversación. Días después, Bingley pidió un paseo privado con Jane. Elizabeth y Kitty caminaron discretamente detrás, fingiendo no observar. A lo lejos, vieron cómo Bingley tomaba las manos de Jane y cómo ella inclinaba la cabeza con una emoción que no pudo ocultar. La propuesta había ocurrido. Más tarde, cuando Jane corrió hacia Elizabeth para contarle la noticia, las dos hermanas se abrazaron largo rato. Elizabeth lloró de felicidad por Jane, y, en silencio, también lloró de esperanza por sí misma. Si Bingley y Jane habían podido reencontrarse, ¿podría ella tener una segunda oportunidad con Darcy? Capítulo 15. La visita inesperada de Lady Catherine. Tormenta sobre Longbourn. La mañana era tranquila en Longbourn. Un cielo pálido, apenas cubierto por nubes blancas, anunciaba un día sereno. Elizabeth paseaba por el jardín, disfrutando un momento de calma, algo extraño después de tantas semanas de tensión. Pero aquella calma sería breve. Desde el camino principal, el sonido de un carruaje elegante rompió la quietud del aire. Las ruedas avanzaban con una autoridad fría, casi arrogante, como si incluso el viento se apartara para dejarlo pasar. Elizabeth se detuvo. Observó cómo un majestuoso carruaje de color oscuro, adornado con detalles dorados, se detenía frente a la casa. La puerta se abrió con un golpe seco, y de él descendió Lady Catherine de Bourgh, alta, rígida, imponente como un monumento esculpido en hielo. Su presencia parecía agrandar el espacio alrededor suyo. Sus ojos evaluaron cada rincón del jardín como si todo lo que viera fuese indigno de su categoría. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que aquella mujer no había viajado tanto solo para un saludo cordial. Lady Catherine avanzó hacia ella con pasos cortos pero firmes. El silencio del jardín se volvió pesado. Ni siquiera los pájaros se atrevieron a cantar. «Señorita Bennet», dijo con voz grave, «me veo obligada a hablar con usted. En privado». Elizabeth mantuvo la compostura. «Podemos caminar por el sendero, si lo desea». Lady Catherine aceptó con un gesto seco. Caminaron.
La atmósfera a su alrededor parecía congelarse mientras Lady Catherine hablaba sin rodeos. «He recibido informes alarmantes», comenzó. «Informes que sugieren una unión imposible, escandalosa, inaceptable». Elizabeth no respondió. «Dicen», continuó la dama, deteniéndose para mirarla con dureza, «que usted aspira a comprometerse con mi sobrino, con el señor Darcy». Una punzada atravesó el pecho de Elizabeth. No lo negó, pero tampoco lo confirmó. «No sé de dónde habrá surgido tal rumor», dijo con serenidad. «Se lo niego», exclamó Lady Catherine, con un tono que hizo vibrar incluso las ramas del jardín. «Mi sobrino está comprometido, por acuerdo de familia, con mi hija. Así ha sido siempre». Elizabeth arqueó una ceja. No tenía entendido que el señor Darcy estuviera comprometido con nadie. Lady Catherine frunció el ceño, ofendida por la insinuación. «La unión ha sido deseada desde su infancia. Mi hija y él están destinados el uno al otro». Elizabeth respiró hondo. «Si ese es el deseo del señor Darcy», respondió con calma, «entonces, seguramente, así ocurrirá». Lady Catherine entrecerró los ojos, examinándola como si buscara grietas en su carácter. «Deseo que me prometa ahora, sin demora, que nunca aceptará una proposición de mi sobrino». El mundo pareció detenerse. Elizabeth sintió que algo dentro de ella se iluminaba, una chispa de orgullo y justicia. «No puedo otorgarle esa promesa, milady», dijo con voz firme. Lady Catherine se estremeció de indignación. «Insensata. ¿No comprende que esta alianza deshonraría a su familia? Su posición, sus conexiones. Ustedes no son nada comparados con los Darcy». Elizabeth sostuvo su mirada sin pestañear. «No pretendo deshonrar a nadie, Lady Catherine, pero usted no tiene derecho a exigir tal promesa». La noble dama se quedó sin palabras por un instante. Su rostro se tornó rojo de furia. «Esto no quedará así», sentenció. «Haré cuanto esté en mi mano para evitar esta desgracia». Sin esperar respuesta, dio media vuelta, regresó al carruaje y partió con la misma brusquedad con la que había llegado. Elizabeth permaneció inmóvil unos segundos. Respiró hondo. El corazón le latía con una mezcla confusa de miedo y esperanza. Si Lady Catherine estaba tan desesperada por impedir la unión, ¿no significaba eso que Darcy sí la amaba? Que sí podría volver a proponérselo. Por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth sintió que un futuro distinto era posible. Capítulo 16. Darcy regresa. Confesiones bajo un cielo gris. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes bajas que dejaban caer una bruma fina sobre los prados. Elizabeth salió a caminar para despejar su mente. Con cada paso que daba, repasaba las palabras de Lady Catherine. La arrogancia, la amenaza, la insistencia desesperada, y lo más revelador, su férrea convicción de que Darcy podía tener interés en Elizabeth. Un sentimiento que Elizabeth ya no podía negar, ni ignorar. Mientras caminaba cerca de un bosque cercano, escuchó pasos detrás de ella. El sonido era firme, conocido, inconfundible. Se volvió. Y allí estaba él, Darcy. Bajo la luz gris del día, su figura parecía alargada, solemne. Su abrigo oscuro contrastaba con la suavidad del entorno. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más la impactó. Había en ellos una mezcla de nerviosismo, esperanza y algo mucho más profundo. Caminaron uno hacia el otro sin hablar. El silencio tenía un peso propio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significado. Finalmente, Darcy habló. «La encontré por casualidad», dijo, con voz algo temblorosa. «Estaba a punto de llamar a Longbourn, pero al verla caminar quise hablar con usted primero». Elizabeth asintió, sin confiar en que su propia voz funcionara. Darcy respiró profundamente, como si preparara su espíritu para lo inevitable. «He sido informado», dijo al fin, «de la visita de mi tía». Elizabeth sintió un leve rubor en las mejillas. «Sí, Lady Catherine vino ayer». Darcy cerró los ojos, avergonzado. «Supongo.
que habrá intentado persuadirla para que rechace cualquier posibilidad entre nosotros. Elizabeth no lo negó, solo lo miró. Darcy la observó largo rato, y entonces algo en su expresión cambió, como si una decisión largamente contenida finalmente emergiera. Su voz, cuando volvió a hablar, era baja, profunda y cargada de emoción. Mi opinión, mis sentimientos, no han cambiado desde la primavera pasada, ni un solo día. Desde entonces he pensado en usted con constancia, he revisado mis errores, he intentado ser un hombre más digno de su respeto. Elizabeth sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Darcy continuó. Sus palabras de entonces fueron un golpe, pero también fueron justas. Me obligaron a examinar todo lo que soy. Y desde ese día he deseado, más de lo que puedo expresar, tener una segunda oportunidad para demostrarle que mi afecto por usted es más profundo que nunca. Elizabeth sintió que la respiración se le cortaba. Darcy dio un paso más cerca. Si sus sentimientos siguen siendo los mismos de antes, entonces le ruego que me lo diga ahora mismo. Un silencio enorme cayó entre ellos. Elizabeth sintió que su voz temblaba al responder. No. Hizo una pausa, respirando hondo. No son los mismos. Han cambiado muchísimo. Darcy abrió los ojos por completo. Una luz nueva brilló en ellos. Elizabeth continuó, con la voz quebrándose suavemente. Creo que usted es el hombre que más sinceramente he llegado a admirar. Darcy exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aliento por meses enteros. Sin pensarlo, dio un paso más y tomó suavemente su mano. ¿Puedo? Preguntó con un hilo de voz. Elizabeth apretó sus dedos con ternura. Era su respuesta, y allí, bajo un cielo gris y silencioso, la distancia entre ellos se disolvió al fin. Capítulo 17. El compromiso, un futuro escrito de nuevo. Caminaban juntos por el sendero, tomados de la mano, como si ese gesto sencillo fuera la culminación de todos los malentendidos, de todas las heridas y silencios del pasado. Darcy hablaba con una sinceridad suave, lejos del orgullo de antaño. Dije mucho que debí callar, confesó. Fui arrogante, presuntuoso. Y aún así, usted me escuchó. Me reprochó con justicia. Me dio la oportunidad de ser mejor. Elizabeth sonrió. Y yo lo juzgué demasiado pronto, admitió. Fui injusta. Permití que mis prejuicios hablaran antes que mi corazón. Darcy apretó su mano con ternura. El corazón siempre ha sido lo que más he deseado conocer de usted. Elizabeth se sonrojó, bajando la mirada. Hablaron durante mucho rato, sobre el pasado, sobre Lidia, sobre Wickham, sobre todo lo que había permanecido en silencio durante meses. Darcy confesó lo difícil que había sido encontrar a Wickham, lo peligroso que había resultado todo. Elizabeth lo escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Lo hizo por mí, susurró, y ni siquiera esperaba que yo me enterara. Lo haría otra vez, respondió él. 1000 veces más. Cuando regresaron a Longbourn, Jane y Bingley salieron a recibirlos. Jane, solo con verlos, lo comprendió todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. La señora Bennet tardó un poco más en entenderlo, pero cuando lo hizo, su reacción llenó la casa de exclamaciones, carreras por los pasillos y planes inmediatos para el futuro. El señor Bennet, más discreto, llamó a Elizabeth a su despacho. Lizzie, dijo con un tono lleno de cariño. ¿Estás segura de querer a este hombre? Elizabeth sonrió. Con todo mi corazón, padre. El señor Bennet asintió, conmovido. Entonces no deseo otra cosa que tu felicidad. Y así, entre risas, lágrimas y preparativos, se selló un compromiso que nadie habría imaginado meses atrás. Elizabeth y Darcy. Orgullo y prejuicio, rompiendo las barreras que antes los separaban, construyendo un futuro que ninguno de los dos había soñado, pero que ambos, ahora, deseaban con el alma. Capítulo 18.
la unión de dos mundos. Los días que siguieron al compromiso entre Elizabeth y Darcy fueron una mezcla de celebración, sorpresa y silenciosa transformación. La casa Bennet, antes llena de cacareos, carreras improvisadas y comentarios dispersos, se convirtió en un torbellino de emociones contenidas y orgullos disimulados. La señora Bennet parecía flotar más que caminar. Cada vez que Darcy entraba a la casa, ella lanzaba una mirada nerviosa a Elizabeth, como recordándole que ni respirar debía arruinar esa dicha. Las hermanas menores, Kitty y Lydia, se mostraban alternadamente curiosas y confundidas. Todavía no comprendían cómo aquel hombre tan serio y aparentemente distante había conquistado el corazón de Elizabeth. Jane observaba todo con una felicidad dulce y tranquila. Para ella, la unión de Darcy y Elizabeth no era solo un compromiso, era la confirmación de que en la vida, incluso los caminos más improbables podían llevar a la felicidad si el corazón se mantenía honesto. Y en medio de todo, Elizabeth vivía una transformación silenciosa. No era tanto que el mundo hubiera cambiado, sino que ella misma veía las cosas desde un lugar más profundo y sereno. Darcy, por su parte, vivía cada encuentro como un milagro discreto. Se mostraba más abierto, más comunicativo. Había perdido aquella rigidez defensiva que antes lo acompañaba como una sombra. En Longbourn, los criados lo miraban con sorpresa. No era común ver a un caballero tan reservado sonreír con tanta naturalidad. En uno de aquellos paseos tranquilos que solían dar al atardecer, Darcy tomó la mano de Elizabeth y la condujo hacia un viejo roble al lado del riachuelo. «Hay algo que quisiera decirle», murmuró. Elizabeth lo miró con atención. Darcy parecía buscar las palabras justas. «El amor que siento por usted no nació de un solo instante. Fue creciendo cada vez que la escuché hablar sin temor, cada vez que vi su espíritu libre, cada vez que me enfrentó con valentía cuando yo más lo necesitaba. Usted cambió la manera en que veo el mundo y la manera en que me veo a mí mismo». Elizabeth sintió que el corazón se le apretaba suavemente. «¿Y usted?», respondió ella, «me enseñó que incluso cuando el orgullo se interpone, el corazón puede comprender, puede aprender, puede amar de nuevo». Darcy sonrió, una sonrisa serena, profunda, casi tímida. En ese instante, bajo la sombra del árbol, Elizabeth comprendió que aquello no era solo una historia de amor, era una historia de transformación, de dos almas que habían aprendido a verse con claridad, más allá de los prejuicios, más allá del orgullo. El compromiso unía no solo dos personas, sino dos maneras de entender el mundo. Y poco a poco, esa unión empezó a transformar también a quienes los rodeaban. Capítulo 19. Las dos familias, dos universos. La relación entre las familias Bennet y Darcy era, al comienzo, un paisaje complejo. La señora Bennet, abrumada por la importancia de su futuro yerno, se esforzaba por aparentar elegancia y sofisticación, con resultados bastante cuestionables. Hablaba demasiado, opinaba demasiado, se emocionaba demasiado. Pero Darcy, sorprendentemente, lo soportaba con cortesía y paciencia. Había aprendido que los afectos sinceros no siempre venían envueltos en modales aristocráticos, y que, después de todo, Longbourn tendría un lugar especial en su vida. El señor Bennet, en cambio, había encontrado en Darcy una compañía inesperadamente agradable. Las conversaciones entre ambos, lejos del bullicio familiar, se volvieron cada vez más frecuentes, y aunque nunca lo diría en voz alta, estaba secretamente impresionado por el carácter de su futuro yerno. «Ha ganado usted mi respeto, señor Darcy», le llegó a decir un día. «No por su posición, sino por su paciencia. La necesitará», añadió con un toque de humor, «al casarse con mi Lizzie». Darcy sonrió con sinceridad. «Su hija me ha enseñado que la paciencia puede ser una virtud cuando vale la pena». El señor Bennet, sorprendido por la honestidad de esas palabras, comprendió que Darcy hablaba desde el corazón. Y así, poco a poco, las tensiones iniciales se fueron suavizando. La casa de los Gardiner en Londres también fue visitada por Darcy y Elizabeth. Los Gardiner, sensatos y afectuosos, recibieron al caballero con una calidez que él no esperaba.
Para Darcy, cuya vida social había estado marcada por formalidades y juicios estrictos, aquella familia ofrecía un modelo distinto: afecto genuino, humor amable, conversaciones inteligentes sin pretensión alguna. Los niños Gardiner le tomaron cariño casi de inmediato. En una tarde especialmente luminosa, Darcy se encontró ayudando a uno de los pequeños a atrapar una cometa que había quedado atrapada en un arbusto. Elizabeth lo observaba desde la distancia, riendo suavemente al ver aquel lado de él tan cálido y poco conocido. Aquel día, Darcy sintió algo que nunca había sentido en Pemberley, ni siquiera en los salones más grandiosos de Londres: hogar. «Creo que su familia me ha adoptado», dijo él con una sonrisa. «Creo que sí», respondió Elizabeth tomando su brazo, «y me alegra que así sea». Capítulo 20. El gran día. La boda que unió al orgullo y al prejuicio. El día de la boda amaneció con una claridad pura. Los jardines estaban cubiertos de un rocío que brillaba como plata líquida. Las flores, cuidadosamente dispuestas por Jane y los Gardiner, llenaban el ambiente con un aroma suave y festivo. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano. Algunos lo hacían con sincera alegría, otros con curiosidad, y unos cuantos, muy pocos, con cierto asombro ante la unión de dos mundos tan distintos. Pero nadie pudo negar que la novia, Elizabeth Bennet, resplandecía como nunca. Vestida con una delicadeza sencilla, apenas adornada, caminaba hacia el altar con la seguridad tranquila de alguien que había encontrado su propio destino. A su lado, Jane sostenía su mano con cariño, como si compartieran aquella felicidad de manera casi telepática. Darcy, esperando en el altar, parecía más humano que nunca. Su expresión no era la del aristócrata altivo que muchos habían conocido, sino la de un hombre profundamente enamorado, cuya alma estaba completamente expuesta. Cuando Elizabeth llegó frente a él, el mundo pareció detenerse. Los votos fueron pronunciados en voz clara y emocional. Ninguno intentó ocultar el temblor de sus palabras, porque aquel momento no era solo formalidad, era la culminación de un camino arduo, lleno de tropiezos, malentendidos y aprendizajes. Cuando finalmente Darcy tomó la mano de Elizabeth y el celebrante pronunció las palabras que los unían como marido y mujer, el corazón de ambos sintió una especie de paz definitiva, como si toda lucha previa hubiera sido necesaria para llegar a ese instante perfecto. Los aplausos llenaron la iglesia. La vida que ambos siempre habían imaginado, aunque nunca se atrevían a admitirlo, comenzaba allí. Epílogo. Pemberley. Un nuevo comienzo. Pemberley se convirtió en el hogar donde Elizabeth encontró no solo amor, sino libertad. Los días transcurrían entre paseos largos por los jardines, conversaciones íntimas en la biblioteca y visitas frecuentes de Jane y los Gardiner. Darcy, más relajado que nunca, había aprendido que la felicidad no estaba en controlar el mundo, sino en compartirlo con quien lo entendía desde el alma. Elizabeth descubrió que, en Pemberley, cada rincón tenía una historia, y que ahora ella formaba parte de todas ellas. A veces, en las noches más silenciosas, caminaban por el lago donde Elizabeth había visto por primera vez la figura de Darcy durante una de sus visitas pasadas. Allí, bajo el reflejo de la luna, él solía repetirle con una sonrisa: «Nunca imaginé que este lugar pudiera significar tanto, hasta que lo vi a través de sus ojos». Elizabeth apoyaba la cabeza sobre su hombro, y, en silencio, comprendían que todo lo vivido, el orgullo, los prejuicios, los errores y las transformaciones, había sido el camino necesario para encontrarse. Su historia era la prueba viva de que el amor, cuando es sincero, no llega perfecto, llega para perfeccionarnos. Has llegado al final de esta narración especial de Orgullo y Prejuicio, una obra que nos recuerda que el amor no siempre surge en el primer encuentro, pero sí se fortalece en el entendimiento, la humildad y la transformación personal. Esperamos que este audiolibro haya logrado acompañarte, inspirarte o simplemente regalarte un momento de calma. En Eco de Páginas, nuestro objetivo es acercarte a los libros de una forma íntima, profunda y accesible, para que puedas disfrutar de grandes historias mientras trabajas, descansas, viajas o te desconectas del mundo. Si esta narración te ha gustado
y deseas que sigamos creando audiolibros completos, versiones extendidas o adaptaciones de otros clásicos, te invitamos a dejar tu apoyo con un me gusta, un comentario o una suscripción. Tu participación hace posible que sigamos creciendo y trayendo más historias como esta al canal. Gracias por escuchar, por acompañarnos y por dejar que estas páginas resuenen contigo. Esto fue Eco de Páginas, y hasta nuestro próximo viaje literario.